¿Por qué los hijos pierden el respeto a sus padres? Antes que el respeto, se perdió la autoridad. Satanás vio a Dios y quiso ser igual a él. La mujer ve al hombre y que se quiere ser igual a él. Señor, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Amén. Titulé el mensaje de hoy: Libertad y dependencia. Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libertad. Una definición que da el diccionario de la Real Academia Española. Escuchen lo que dice. Definición de libertad: estado o condición de quien no es esclavo. Estado de quien no está preso. Facultad que tiene el hombre de obrar o no obrar, de una manera o de otra, por lo que es responsable de sus actos. Ahora, es lamentable que muchas personas, no solo jóvenes, también adultos, anhelan la libertad y la independencia, pero no son responsables de sus actos. La libertad e independencia demanda responsabilidad. No cualquiera puede o debería gozar de libertad. A lo largo de la historia se han enfrentado problemas sociales que tienen que ver con el poder. Uno de esos problemas, la esclavitud, la sumisión, la subordinación de humanos por la fuerza y en contra de su voluntad. Y todo eso ha provocado guerras, luchas armadas. La más recordada por los mexicanos es celebrado justamente el 15 de septiembre. Libertad e independencia. Viéndolo desde ese punto de vista, miren, la siguiente definición de libertad podría ser válido. Dice: falta de sujeción y subordinación. Eso también es libertad. Falta de sujeción y de subordinación, hablando en términos de esclavitud. Cuando se rompe con ese yugo y dejamos de sujetarnos y subordinarnos contra voluntad, eso es libertad. Pero si tomamos esa definición de libertad como una base para vivir, entonces todos tendríamos serios problemas. Porque no podemos vivir sin sujeción y subordinación hacia algunas autoridades que Dios ha establecido. ¿Cuántas autoridades estableció Dios en su palabra? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. ¿Quién puso entonces, dice, las autoridades? Parece que no, a veces, ¿verdad? A veces pensamos, ese no lo puso Dios, el diablo puso a ese. Pero Dios es el que pone las autoridades y Dios manda sujeción, y cuando vivimos los tiempos que estamos viviendo podemos cuestionar tanto esas autoridades. Pero hermanos, tenemos que ir, por ejemplo, a los tiempos de Jesús. Cuando Jesucristo viene y está encarnado, las autoridades entre ellos eran los romanos. Y no era una autoridad que pudiera decir, es que esos fueron puestos por Dios. ¿Cómo así? Tienen esclavizados al mismo pueblo de Dios. Esos no pudieron haber sido puestos por Dios. Y sin embargo, Dios mismo dice que todas las autoridades son puestas por Dios porque tienen un propósito que a veces no entendemos. El propósito de la historia y el propósito de Dios para nuestras vidas, el propósito de un país, el propósito del Estado, el propósito de nuestra ciudad, está en las manos de Dios y acontece de tal manera que a veces nos resulta incomprensible. ¿Por qué? Porque se está moviendo, miren hermanos, en un engranaje mucho más grande que el que nosotros podemos ver y concebir en nuestras mentes. El propósito de Dios se mueve en un sentido más eterno que terrenal.
Y los propósitos de Dios hoy por hoy se están cumpliendo. Como iglesia anhelamos y creemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que está aconteciendo tiene que ver con ello. Si los gobiernos que Dios ha puesto, entonces están puestos por Dios y Dios manda sujeción a ellos, pero a la vez manda a los gobernantes estar sujetos a Dios y a las leyes establecidas por Él. ¿Qué pasa cuando estos no se sujetan a las leyes superiores que son las de Dios? Dios se encargará de ello. ¿Se acuerdan que aprendíamos también cuando aprendíamos acerca de la dependencia? ¿En qué áreas debemos depender completamente de Dios? Y una de las cosas era cuando nuestro corazón siente deseos de venganza. Cuando nuestro corazón siente impotencia ante las autoridades injustas que de pronto nos tocan, entonces toca depender completamente de Dios. ¿Por qué? Porque hay una autoridad por encima de las que ellos ejercen sobre el pueblo, que es la de Dios misma. Entonces, bíblicamente, miren, inciso A, libertad no es falta de sujeción y subordinación. Esposa, estén sujetas a sus esposos, a sus maridos, de verdad. Sujetona. Primera de Pedro 3, del 5 al 6 dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. El tema del feminismo, mis hermanos, nació en las profundidades del infierno. Satanás vio a Dios y quiso ser igual a Él. La mujer ve al hombre y que se quiere ser igual a Él. Tenemos que entender también, mis hermanos, no justifico con eso, pero tenemos que entender que antes del feminismo existió el machismo, que también fue un problema social muy grave. En consecuencia, la mujer ahora pelea por sus derechos y pelea por igualdad, lo cual nunca será posible, mis hermanos. Jamás seremos iguales sin decir con esto o pretender decir con esto que uno o una es mejor que el otro o la otra. Somos diferentes. Dios nos hizo diferentes porque nos formó para jugar un papel diferente en la sociedad. Pero al hombre lo puso por cabeza y a la mujer le dijo: sujétese a su Señor. Tal cual la ilustración que usa Dios en la Biblia es ese. Como Sara dice que llamaba a su esposo, ¿cómo? Mi Señor. Ahora al revés estamos, ¿va? El esposo le dice a la esposa: mi señora. Y luego cuádrese si le dice señora. ¿Por qué? Porque los términos, hermanos, de los que refiere ahí, cuando usted lee Señor en la Biblia, el término bajo el cual se está diciendo, que nosotros no lo comprendemos así porque ya no estamos viviendo esos tiempos, pero los términos en los cuales se estaba enseñando eso era de mi Señor, en un término de amo y siervo. Eso predicado el día de hoy, asimilado el día de hoy en una feminista, ¿ves? Rasgan sus vestiduras, ¿verdad? ¿Cómo yo le voy a estar diciendo mi Señor? Dios mandó. Son principios de orden, ni siquiera de jerarquía, solo de orden. Como cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, es como, sería muy necio preguntar ¿quién es más, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Ninguno. Pero hay un orden establecido. Hay roles. El Padre sentado en su trono, el Hijo viniendo a morir en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo haciendo la obra de redención y habitando en nuestros corazones. Solo es cuestión de orden. El hombre siendo cabeza y a la mujer mandando sujetarse, es solo principio de orden. ¿Por qué? Decía el pastor Eufrasio, todo animal de dos cabezas es un monstruo.
Eso no significa que el hombre es el que manda, eso significa solamente que es cabeza y es ejemplo y es el que va adelante y es el que en conjunto con el cuerpo, ¿verdad?, toma decisiones y avanzan. No se trata de ser más ni de ser menos, pero Dios lo estableció de esa manera y manda entonces a la esposa sujeción. Así que libertad no es falta de sujeción y subordinación. Esposos, no somos libres de sujeción y subordinación, porque así como Dios manda a la esposa sujetarse al esposo, manda al esposo sujetarse a Jesucristo. Trabajadores le deben sujeción ¿a quién? A sus patrones, 1 de Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A la mecha, ahí es donde no nos gusta. Porque así como hay patrones difíciles de soportar, creo que hay mariditos también, ¿verdad? Así. A los hijos, Dios manda sujetarse a sus padres y obedecer a sus padres, pero también hay uno que otro por ahí, ¿verdad?, difíciles de soportar. Efesios 6:1. Obedecen el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿A quién ordenan obediencia? Pero para que el hijo obedezca, el padre debe saber mandar, a ejercer autoridad. ¿Por qué los hijos pierden el respeto a sus padres? Antes que el respeto, se perdió la autoridad. Los que somos hijos, los mayores, no le faltábamos el respeto a nuestros papás. Dios guarde, nos torcían la trompa. No les podíamos levantar la mirada. Hoy los hijos desafían al papá con la mirada, el papá se agacha. Antes que el respeto, se perdió la autoridad. ¿Por qué no obedece mi hijo? Porque usted no sabe mandar. Por eso nomás. Entonces, libertad no es falta de sujeción y subordinación. Iglesia, Dios enseña, sujétense a sus pastores, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Qué vamos a hacer los pastores? Daremos cuenta. Pero Dios manda obediencia y esto, fíjense, eso es algo que se ha torcido. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero muchas iglesias han volcado eso, sobre todo en nuestra zona. Casi siempre es la iglesia la que manda a los pastores. Y el pastor llega, pero la iglesia le dice, pero aquí creemos esto. Si usted no va a predicar eso, usted no puede ser el pastor. ¿Para qué lo llamaron? No para enseñar. Pero los llaman condicionados y muchos pastores que lo que van buscando es el salario, dicen, ok, aunque crean esto o lo otro, dicen, prediquemos eso, total. Yo conozco a uno, bautista, que es muy claro que está ahí no por las intenciones más sanas, ¿verdad? Porque siendo pastor bautista, graduado de iglesia bautista, congregando por muchos años en iglesia bautista, hoy está en una iglesia presbiteriana predicando todo lo que ahí le impusieron, ¿verdad? Porque ahí hay un examen para ser obreros, y tiene que, a ver, si cree esto. Yo sé que él no cree eso, pero contestó eso. ¿Por qué? Porque quería ser obrero. Está buena la paga, me dijo, nos dan seguro, nos dan. Ala, dije yo, no están contratando, dije yo. Pero nos hacen un examen. Ahí fue donde me cayó. Dije, ¿cómo así? Sí, ellos controlan bien. No cualquiera puede ser obrero. Hay un examen. ¿Qué contestó en ese examen? ¿Lo que cree realmente siendo pastor bautista o lo que le convenía para ser contratado? ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque la iglesia es la que pone las condiciones y la que dice, aquí eso queremos y eso nos va a traer. Entonces, la libertad es algo de lo que debemos también cuidarnos porque se demanda responsabilidad. Inciso B, libertad sin sujeción a la autoridad es libertinaje. A muchas personas ser libres los ha llevado de nuevo a la esclavitud del pecado. Desobediencia a la más importante autoridad que tenemos. ¿Quién es la autoridad más grande que tenemos? Dios. Cuando nosotros nos sujetamos a la autoridad antes mencionada, a Dios nos estamos sujetando.
No puedes decir que obedeces al invisible si no obedeces a los visibles. Es que yo me someto y obedezco a Dios si no obedeces a tu papá. Si no muestras obediencia a tu esposo, en este caso, a los pastores que solo traen la palabra de Dios. Los pastores solo somos voceros, mensajeros de una autoridad mayor que todos tenemos, y la palabra que normalmente el pastor predica es una palabra a la que él mismo debe sujetarse. Las madres quieren hijas obedientes, hijos obedientes. Sujétense a sus maridos, sujétense a Dios. Hermanos, queremos esposas obedientes. Obedezcan a vuestros patrones, sujétense a ellos, sujétense a Dios. En versículo 47 de Juan 8, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Sin embargo, hermanos, ¿cuántas personas vemos aún en Cristo esclavos de su mal carácter, esclavos de una adicción, de un pecado oculto, personas enojadas y peleando todo el tiempo con sus parejas, con sus padres, con el vecino, con todo mundo, pleitos? Y uno de ellos a veces tratando de calmar al otro: mi amor, tranquilo, nos están viendo, hay visita, ¿qué le importa? Me están manteniendo, pues, ¿verdad? Más gritan. Vivimos en un país libre que no. ¿Cuántas personas celebraron o celebran el 15 de septiembre siendo esclavos? De cierto, dice, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¡Viva la libertad! Su botellón en la mano, ¿será libre ese? ¡Viva la libertad! Su cigarrón, su tabaco. ¡Viva la libertad! Con la amante a su lado, encadenado el tipo. Primera de Pedro 2:16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Eso es libertinaje. Todo nos está permitido, pero no todo nos conviene. Las autoridades ponen límites de velocidad, topes, semáforos, normas de seguridad. Y muchos pueden pensar: pero yo soy libre, y rompen esos límites de velocidad. ¿Y a quién le va a afectar? A él mismo. Cinturón de seguridad. ¿Para beneficio de quién? Nuestro. Una ley establecida para nuestra propia protección, que si desobedecemos puede terminar en tragedia. Si rompemos con esas leyes, si no las obedecemos, terminamos estrellando nuestras vidas y perdiéndolas a veces. Familias destruidas, divorcios, hijos abandonados, abortos, muertes, son producto de mal entender la libertad y de la no sujeción a las autoridades. La frase común del 15 de septiembre es libertad e independencia. No es mala la libertad, particularmente creo que el error, y estamos como país a veces, por la independencia que no todos estaban preparados para recibir. Como los presos que salen de la cárcel y cuando salen dicen: ¿y ahora qué? No saben qué hacer de su vida, no sé qué hacer con mi libertad. Hace tiempo se pasó algo, miren hermanos, que esto es historia y es triste la verdad en nuestro México porque nos ha afectado muchísimo, pero con el grito de tierra y libertad se demandó todo eso y recuperar, y la tierra es de los que lo trabajan, etcétera. Pero estamos hablando en tiempos donde los caciques esclavizaban literalmente al mexicano en sus propias tierras y todo, explotaban las tierras y exportaban el producto, etcétera. Cuando las tierras se recuperan y son devueltas a los campesinos, entonces los campesinos también se quedaron así como diciendo: ¿y ahora qué? Ahora ya soy libre, ya tengo tierra y tengo libertad, pero no sé qué hacer con la tierra y con mi libertad. ¿Por qué? Porque eran otros los que tomaban las decisiones y decían: se hace esto, se hace aquello, y explotaban. Pero cuando ellos tuvieron eso, no supieron qué hacer. Muchas personas muchas veces viven eso, no saben qué hacer con su libertad. Una persona que vivió en esclavitud toda su vida, cuando es libre, no sabe cómo vivir su libertad. A ver, todos digan conmigo: necesitamos un Señor. Un Señor. Entonces la libertad
Para nosotros no es libertad e independencia, es libertad y dependencia de ese Señor, que es Jesucristo. No podemos independizarnos de nuestro Dios. Para el mundo hay libertad e independencia, para los hijos de Dios hay libertad y dependencia.